Pero vimos de que somos un Dios, un Padre, un cuerpo, un Señor, una fe, un cuerpo dirigido por un Espíritu. Y eso es básicamente la enseñanza de Efesios, que somos un cuerpo y concretamente el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y para que ese cuerpo funcione nos ha unido a cada uno. Y como vamos a ver hoy en el versículo 7, vamos a empezar con el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Dice: pero a cada uno desde los miembros del cuerpo de Cristo nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. O sea que vemos aquí que va a empezar a hablar de unos dones, de unos... La palabra don aquí quiere decir regalo, obsequio, regalo dado por Dios, como señal de su victoria, como señal de su autoridad, como señal de que Él ha traspasado. ¿Os acordáis que hemos estudiado en Efesios que Él pasó los cielos y murió en la cruz del Calvario, derrotando públicamente a los enemigos, a sus enemigos, a nuestro enemigo, y sentándose a la diestra de Dios el Padre? Nos dejó aquí en la tierra como el cuerpo de Cristo para manifestar y revelar su gloria. Y para ese propósito nos dio dones o regalos. Con esto de los dones de Cristo, quiero que os fijáis bien en cómo está escrito el versículo 7. Porque muchos creyentes tienen problemas con esto, con el don. Yo no tengo don, yo sí tengo, el otro no tiene, yo no tengo el que tiene el otro. En la Biblia hay por lo menos 3 partes donde habla de dones, ¿ok? Si queréis apuntarlo. Y está bien claro. Vamos a verlo en 1 Corintios primero. 1 Corintios 12 del versículo 4. Vamos a verlo ahí primero porque ahí lo explica bien claro lo que estoy tratando de decir esta noche. 1 Corintios 12, 4 empieza diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones. Acordarse que aquí en 1 Corintios 12, 4, aunque la palabra ha sido traducida como don no es un don literalmente como regalo, no es algo que tú tienes y que tú lo controlas y que otros no lo tienen, sino que aquí la palabra más exacta sería la palabra manifestación, como dice en el versículo 7. Ahora bien, hay diversidad de manifestaciones o diversidad de dones, pero el Espíritu que lo reparte es el mismo. Fijarse bien, ¿cuál es el primero que menciona? Al Espíritu. Después el versículo 5, hay diversidad de servicios, aquí los llama servicios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra servicios, en algunas Biblias lo traduce como ministerios, en algunas versiones, ¿ok? La Reina Valera creo que pone ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. O sea que tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor Jesús. Versículo 6. Y hay diversidad de actividades dentro del cuerpo de Cristo, pero Dios el Padre que está energizando, dándonos la habilidad para hacer estas cosas, es el mismo. O sea que vemos aquí la Trinidad de Dios obrando en el cuerpo para hacer que el cuerpo sea efectivo. Tenemos el primero que ha mencionado, es el Espíritu Santo, que se manifiesta a través de nosotros. Tener en cuenta, o acordarse, mejor dicho, que el Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros, a través de su poder, de sus manifestaciones o de sus dones, como queréis llamarlo, ¿okay? El Espíritu Santo en nosotros. Vemos aquí una lista de los dones, que son 9, que el Espíritu Santo le imparte a la iglesia. En el versículo 8, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. ¿Os dais cuenta que no dice les da sabiduría, les da conocimiento, sino que es una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu? A otro fe por el mismo Espíritu. Esta no es la fe, no es la fe para ser salvo,
Esta es una fe sobrenatural para hacer cosas que desafían la naturaleza, desafía la fe. Por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, que está siempre en plural en las buenas traducciones, porque son más de una. Por el único Espíritu, a otros poderes milagrosos o habilidad de hacer milagros, a otro profecía. La palabra profecía quiere decir hablar en nombre de Dios, hablar en nombre de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. A otros discernimientos de espíritus, también está en plural, discernimientos de espíritus, porque no se trata solamente de discernir los espíritus malos, sino también los buenos, saber qué es lo que se está moviendo detrás de cada situación y de cada momento por el cual podemos pasar en la vida. A otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9. Pero estas cosas las da el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno, manifestándose en particular en cada uno como Él quiere. Y después sigue hablando acerca del cuerpo, que es lo que estamos viendo esta noche. O sea que tenemos el Espíritu Santo repartiendo dones al cuerpo de Cristo para edificar y bendecir el cuerpo de Cristo, como sigue diciendo 1 Corintios 14. Después hemos dicho que tenemos a Cristo Jesús, y esta se encuentra en Efesios capítulo 4, que es lo que estamos estudiando hoy. Si queréis lo leemos rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Jesús dice: el que descendió a lo más bajo de la tierra cuando murió murió y estaba en la tumba, descendió a lo más bajo de la tierra, a la profundidad de la tierra, y ascendió a lo más alto. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él dio, Jesús, aquí está hablando de Jesús, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia. Estos son dones de Cristo Jesús, regalos de Cristo Jesús a la iglesia para equipar a los santos para la obra del servicio. Son los dones del Espíritu, son los dones de Cristo Jesús. Perdón. Y después en Romanos 12 tenemos la tercera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre. Romanos 12, 3 en adelante. Y aquí vemos por la gracia, enfatizo la palabra gracia. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo de Cristo, en Cristo, y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones o diferentes habilidades según la gracia, ahí está la palabra gracia otra vez, lo voy a explicar en un momento porque lo estoy enfatizando. Según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la fe que tenga. Si el de servicio, en el servicio; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con generosidad; el que da, hágalo con generosidad; el que cuida de los demás, con dedicación; el que hace misericordia, hágalo con alegría. Y después nos dice el amor sea sin hipocresía. Todo esto hay que hacerlo en amor. O sea que tenemos los dones del Espíritu Santo, los dones de Cristo Jesús a la iglesia y los dones del Padre al cuerpo de Cristo. Pero quiero que os fijáis en la palabra gracia, según la gracia que nos fue dada. En Efesios 4, que es, si volvemos ahí, vemos que usa la misma o palabras similares. En el versículo 7, pero a cada uno nos fue dada la gracia según, o sea, ¿de qué depende la gracia? La gracia depende de la medida del don. ¿Ok? Eso quiere decir que según el don, y todo miembro del cuerpo de Cristo tiene, todo miembro del cuerpo de Cristo tiene un don,
tiene una habilidad, tiene una función en ese cuerpo, si no el cuerpo no funcionaría. Lo que quiero que entendéis es la palabra gracia. La gracia te fue dada según la medida del don, según la medida de la influencia. La mejor forma de explicar esto es que el cuerpo, usando el ejemplo del cuerpo que tenemos aquí, el cuerpo humano tiene muchos miembros, ¿no? Según la ciencia, el órgano o el miembro más grande del cuerpo humano es tu piel. Es el más grande, es un órgano. Después está el corazón, después están las piernas, los dedos, las manos, el hígado, los riñones, los pulmones, etcétera, etcétera. El corazón bombea sangre a cada miembro del cuerpo, a cada función, a cada miembro del cuerpo para que el cuerpo funcione bien. Según la medida del miembro, según la medida del órgano de nuestro cuerpo, según la medida necesita más o menos sangre. Y esto es lo que aquí está tratando de enseñarnos el apóstol Pablo. Cada uno recibimos la gracia necesaria para cumplir con el llamado o con nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todas estas dones o manifestaciones todos estos dones o manifestaciones o funciones que tenemos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, son sobrenaturales. Son sobrenaturales. No, porque hay muchos creyentes que dicen, a mí me gustaría profetizar y ser profeta, porque el profeta es más visto, es más importante, es más esto, es más lo otro, es más grande. Tener en cuenta que todos son sobrenaturales, porque vienen de Dios, vienen del Espíritu Santo, vienen del Hijo, vienen del Padre, son sobrenaturales, todos provienen de Dios, que es un Dios sobrenatural. O sea que, si vamos a la lista que tenemos en Romanos 12, que son los que reparte el Padre, Romanos 12, versículo 7, por ejemplo, el de servicio en servir, el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, otras palabras dicen los que dan. Y no está solamente hablando de dar dinero, sino dar tiempo, dar amistad, exhortar, repartir, presidir, misericordia, demostrar misericordia. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Estos que vemos aquí en esta lista de Romanos 12, para muchos cristianos parecen insignificantes, parecen que son naturales, parecen que son talentos o habilidades de nuestro carácter, nuestra personalidad. Sin embargo, esta noche quiero que veas, porque está bien claro aquí, porque aquí mismo en Romanos dice que la gracia de Dios fue dada para que estas cosas sean realidad en nuestra vida. Todos los miembros no todos los miembros tienen la misma función. Somos un cuerpo en Cristo. O sea que todos ellos son sobrenaturales. Empieza a verlos de esa forma sobrenatural y verás que vas a sentirte más identificado en Cristo, en el cuerpo de Cristo y en tu función. Ninguno de estas manifestaciones, ninguno de estos dones tiene que ver con tu habilidad, tienen que ver con la gracia que Dios te ha dado a ti y la función dentro del cuerpo de Cristo. El de servir, aquí está hablando de servir sobrenatural. Dios te da la gracia necesaria para servir. Otra palabra para servir, la palabra servir viene precisamente de una palabra griega que es la palabra ministrar. Diaconíos o diaconía, y servir, ministrar, servir a los demás, servir al cuerpo de Cristo, servir al mundo, es sobrenatural. O sea que no porque tú tengas un talento, digámoslo así entre comillas, para servir, es porque Dios te ha llamado a servir. Es un servir sobrenatural.
El ejemplo más claro de esto lo vemos en la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo Jesús, cuando fue escogido por la iglesia y por los 12 para servir las mesas, para ser diácono. Sin embargo, la Biblia dice que él tenía gracia para con todos los creyentes y para con toda la iglesia, y Dios obraba a través de él grandemente, haciendo milagros y sanidades. ¿Por qué? Porque mientras servía, estaba haciéndolo sobrenaturalmente, fluyendo desde la gracia de Dios que Dios le había dado para esa habilidad. Y todo lo que es sobrenatural produce la vida de Cristo, la vida del Espíritu. El que enseña la enseñanza es sobrenatural, no porque alguien tenga sabiduría humana puede enseñar. Está la enseñanza sobrenatural, donde Dios te da revelación, te da conceptos en la palabra de Dios que nos ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. El exhortar y la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que da dinero, el que reparte bienes, el que reparte tiempo, con liberalidad. El que preside, está hablando de administración, con solicitud. Y el que hace misericordia sobrenaturalmente, es una misericordia sobrenatural. ¿Ok? Entonces eso tiene que quedar claro en nuestras vidas, de que es algo, todos son manifestaciones sobrenaturales obrando en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que la gracia que Dios nos da para cumplirla depende según la medida del don. O sea que es muy posible, a donde quiero llegar esta noche, es que es muy posible que para hacer misericordia, para hacer misericordia, para presidir, para exhortar, para servir a los demás, quizás se necesite mucha más gracia que para profetizar o para ¿me entendéis o no? Para ser un maestro, ser un pastor, etc. ¿Por qué? Porque es necesario que nos quitemos de nuestra mente, de encima, ese concepto de que yo tengo un don, no tengo ningún don, o no tengo ninguna función, o mi don es inferior, o no es tan importante como los demás, o tal. No, son todos sobrenaturales y son todos para edificar el cuerpo de Cristo. Y como vamos a ver más adelante en el versículo 16 del capítulo 4 de Efesios, dice: por quien todo el cuerpo está siendo estructurado, edificado y unido por la provisión de cada ligamento, por la provisión de cada miembro del cuerpo, y según la función sobrenatural. Y ahí tenéis lo que acabo de decir: sobrenatural, la función sobrenatural de cada miembro. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. El cuerpo se edifica a sí mismo cuando todos los miembros están cumpliendo con su función, según la función sobrenatural de cada miembro del cuerpo de Cristo. O sea que es importante que entendamos esto, que nos pertenecemos el uno al otro y le pertenecemos a Dios, y que cuando tenemos a Cristo como cabeza sobre nuestras vidas, todo esto, estamos dependiendo de Él, funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vamos a Dios es pedirle gracia. Señor, dame gracia. Quiero servir con la gracia sobrenatural que viene de ti. Quiero ministrar con tu gracia. Quiero enseñar con tu gracia. Y en vez de ir, otro ejemplo de cómo funciona la gracia esta de Dios, que en vez de ir a Dios, a veces vamos a Dios con un vasito pequeño, de esos vasitos pequeños que usamos para, qué sé yo, para la Santa Cena. Señor, lléname de tu gracia. Vamos con un vasito de esos pequeñitos que usamos en la Santa Cena. El Señor nos va a dar eso. ¿Qué pasa? Nos tomamos ese vasito de gracia y a lo mejor tenemos una visión, o a lo mejor profetizamos en ese momento, en ese instante, y como hemos pedido tan poco, hemos dependido, si queréis decirlo así, tan poco de la gracia de Dios en nosotros,
de ahí se queda. Yo profeticé una vez hace 20 años, yo vi un sueño, tuve un sueño para la iglesia, la visión hace 30 años, pero no he vuelto a tenerlo. Quisiera poder profetizar, quisiera exhortar, quisiera, qué sé yo, dar, repartir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir con la actitud de recibir todo lo que Dios quiere darte. La gracia, ir, en vez de ir con un vasito pequeño, ir con un barril, ir con un, qué sé yo, una bañera, y decirle, Señor, dame la gracia para cumplir con la función que tú me has dado en el cuerpo de Cristo, y recibir todo lo que necesitamos de parte de Él. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que eso esté en el fondo de nuestra mente mientras vemos lo demás que vamos a ver aquí en Efesios. Es la gracia de Dios. Y nos dio, después sigue diciendo en el versículo 11 del capítulo 4, a la iglesia les dio apóstoles. Esto a propósito, estos son los únicos dones de Dios que son personas, ¿okay? Que no son talentos ni son funciones, son personas. A la iglesia le dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Okay? Aquí estamos viendo que son regalos, son funciones que Cristo Jesús ha puesto en la iglesia. ¿Para qué? Con un propósito, para que nos capaciten para el equipamiento de los santos, para edificarnos en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la habilidad de Dios, a fin, dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos edificando el cuerpo, y estos dones, estas personas están dadas por Cristo para edificar el cuerpo. Fijarse bien, el cuerpo de Cristo. Esta palabra equipar viene de una palabra griega que quiere decir recuperar su enterez. Cuando algo está roto, viene de una palabra griega de la medicina, de doctores, ¿ok? Que significa poner un hueso en su lugar. Un hueso que se ha salido de su lugar, ponerlo en su lugar, ¿ok? No sé si alguna vez habéis visto esto o os ha pasado a vosotros. A mi hija, cuando tenía 1 año o 2 años, se le salió el codo, se le salió de su lugar, el hueso del codo se le salió de su lugar cuando era pequeña, 1 año, 2 años. El hermano la cogió del brazo y ella quería mandarse sola y hacer lo que quisiera, y el hermano la cogió con autoridad y le sacó el brazo, el codo de su lugar. La llevamos al médico, el médico no le dio medicina, no le dio nada, el médico hizo esto, el médico equipó, en griego, le cogió el codo y en un momento rápido le volvió a poner el hueso en su lugar. Eso es lo que la palabra equipar significa en griego. Con miras de equipar, en otras palabras, con miras de poner cada hueso en su lugar, de completar el cuerpo, de edificar el cuerpo, de poner cada función y cada hueso en su lugar. También quiere decir el descubrir la función que quiere. O sea que estos 5 dones, estos 5 ministerios, si queréis llamarlo así, están puestos por Cristo en el cuerpo de Cristo para poner cada hueso en su lugar, para descubrir funciones que aún no se han descubierto, que no están obrando correctamente porque nadie les ha dicho cuál es su función, o nadie les ha dicho cuál es su responsabilidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y acordarse bien que estoy hablando de funciones sobrenaturales. El cuerpo de Cristo es sobrenatural. No estoy hablando de, qué sé yo, de coger la colecta el domingo, aunque eso es bueno y hay gente, se necesita a veces gracia para hacerlo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de, ¿me entendéis lo que estoy diciendo, no? De limpiar la iglesia, o de barrer la iglesia, o de coger los diezmos y la ofrenda. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de sobrenatural. Esto es todo sobrenatural. O sea que la función de estos ministerios, poner los huesos en su lugar, descubrir funciones dentro del cuerpo de Cristo que no están operando como debieran, o no
o están ocultas porque no se han dado cuenta de su función dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la labor del ministerio. No están puestos como suelen pensar muchos. No son dones, no son posiciones de gubernamentales, ¿ok? Sino están puestas en la iglesia para lo que acabamos de ver. No son, y cuando la iglesia se empiezan a enseñar, es que yo soy apóstol y tú eres evangelista, o yo soy evangelista y tú eres profeta, yo soy tal, y se empiezan a poner títulos, no es de Dios, ¿ok? Lo único que trae es confusión al cuerpo de Cristo. El apóstol no es el que más iglesias tiene bajo su nombre. El profeta no es el que profetiza todo el tiempo. El profeta es el que está dentro del cuerpo de Cristo, es el que pone a los huesos en su lugar, es el que te mira a ti y te dice, tú deberías estar profetizando porque Dios te ha llamado a hablar en su nombre, y te capacita para cumplir esa función en el cuerpo de Cristo. Son dones, no son líderes, no son dones de liderazgo, no son dones de administración, no son dones de... ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? De ver quién manda más y quién manda menos. No son administrativos. El único ministerio, entre comillas, el único título administrativo que se menciona en la Biblia es el de anciano. La palabra anciano quiere decir obispo, sobrevedor. En algunos círculos se le llama obispo, en algunas partes de la Biblia, o el sobrevedor. Y el apóstol Pablo fundaba iglesias, y sobre cada iglesia ponía un anciano que sobreveía, o un grupo de ancianos incluso, no era uno solo, un grupo de ancianos, de sobrevedores, aquellos que eran dignos de predicar, aquellos que eran capaces de predicar la palabra de Dios. Timoteo, Tito, son ejemplos de estos. Juan, el que escribió primera, segunda, tercera de Juan, son ejemplos de esto que estoy diciendo, ¿okay? Que su función es cuidar del rebaño, cuidar que no entre nadie con enseñanzas falsas, cuidar que no venga nadie a destruir el cuerpo de Cristo y sus miembros, ¿okay? El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro están ahí para equipar, para enseñar, para que los miembros del cuerpo hagan la obra del servicio o del ministerio. Eso es importante. Yo sé que según en qué círculos te desenvuelves, esto no lo van a ver así, pero es lo que enseña la Biblia. O sea que lo que estoy hablando aquí, que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los 5 ministerios no están ahí para hacer un espectáculo, anunciar una plataforma. No están ahí para fomentar gente que los siga. El profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor no está ahí para ser el centro, para que todos sus seguidores lo vayan rodeando como satélites, dando vueltas y dependiendo de él. Haciendo un espectáculo en una congregación, en una plataforma, sobre una plataforma. Eso no es. Los dones y los regalos que Dios da a la iglesia son sobrenaturales, funcionan en el cuerpo de Cristo para dar vitalidad al cuerpo de Cristo, para darle vida al cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea efectivo, para que el cuerpo de Cristo manifiesta a Cristo, para que Cristo se lleve la gloria, para que el mundo conozca a Cristo, etc. ¿Okay? No para lo otro. Lo que se ve hoy en muchas iglesias es una derivación, es una praxis que hemos adoptado de las religiones paganas y del catolicismo a través de los años. Entonces tenemos esta función en Efesios 4, para que lleguemos al conocimiento pleno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Acordarse que esto es la vida eterna. Lo que estamos viendo aquí es la vida eterna. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa palabra perfecto quiere decir maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de todo lo que es Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser una manifestación de la plenitud de Cristo, como vimos en el capítulo 2, 1 y 2 de Efesios. Okay. Entonces, conocimiento pleno. En 1 Juan dice que la vida eterna es que te conozcan. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan a Cristo Jesús y a aquel que lo envió, que es Dios el Padre. A un varón perfecto. ¿Se han terminado estos dones? ¿La iglesia necesita estos dones todavía? ¿Necesita al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro? Sí. O sea, la pregunta lógica sería, ¿hemos llegado ya a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Hemos llegado a un varón maduro, a ser un cuerpo maduro? ¿Hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La respuesta lógica es no. Entonces seguimos necesitándolos. Los necesitamos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de enseñanza, en la maniobra tramposa de hombres. Son los hombres los que traen estas diferentes enseñanzas, que emplean con maestría, o sea, con palabras sabias, las artimañas del error. En otra versión dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Enseñando cosas que no son, enseñando doctrinas de ángeles, enseñanzas. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay mucha enseñanza sobre los ángeles, sobre aspectos y funciones en el cielo por parte del cuerpo de Cristo, de los creyentes, etcétera, etcétera, que no tienen base bíblica, que no son bíblicos. Y lo único que hacen es confundir al cuerpo de Cristo y traer división y confusión. ¿Cómo se hace entonces práctico? Acordarse que estamos viendo lo práctico ahora. Los primeros 3 capítulos de Efesios eran enseñanza, los últimos 3 son prácticos. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se edifica el cuerpo? ¿Cómo se edifica el cuerpo? Hablando verdad, hablando la verdad, o hablando verdad en amor, para que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido, como dice la Reina Valera, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, los miembros se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en el Señor y en amor. O sea que, esto pues digo, acordarse que no existen divisiones en el texto original, para que el cuerpo de Cristo se edifique en amor. Esto pues digo, para que esto funcione, declaro solemnemente en el Señor, que no andemos más como andan los gentiles, aquellos que no creen en Cristo Jesús, en la vanidad de su mente, creyendo que son mejores, que son más sabios, que no necesitan a Dios, que podemos salvar nuestra propia vida, que podemos edificarnos a nosotros mismos, que no necesitamos a Dios para nada, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios, sin vida, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. No endurezcamos nuestro corazón, no andemos en ignorancia. Mi pueblo, dice el profeta Amós, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este caso muchos creyentes viven por debajo de lo que Dios los ha llamado a hacer. Y no estoy predicando aquí, no sé lo que estáis pensando, pero no estoy predicando aquí rebeldía contra los 5 ministerios. Estoy tratando de transmitir lo que la Biblia enseña acerca de los 5 ministerios.
Los 5 ministerios están ahí para bendecirte, para edificarte, para instruirte, para ponerte en el lugar que te corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Un profeta de verdad no se va a sentir amenazado porque tú profetices más o mejor o más profundo que él, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo haces es porque ha cumplido su función en el cuerpo de Cristo. Un apóstol de verdad no va a ofenderse porque tú lleves más almas a Cristo, porque hagas más milagros o te muevas en el poder sobrenatural de Dios más que él o ella. ¿Por qué? Porque ha cumplido con su función de ponerte en tu lugar y revelar el propósito de Dios en su vida. Igual con todos los demás que hemos mencionado antes en Romanos y en Corintios y aquí en Efesios. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto funcione, para que el cuerpo esté unido, para que el cuerpo esté en armonía? El versículo 22 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, desnudémonos del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos engañosos, y renovémonos en el espíritu de la mente, vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que fue creado según Dios. Y ese nuevo hombre es de Cristo, es su cuerpo, creado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es el cuerpo de Cristo. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, no vivir como los gentiles, no vivir tratando de pensándose que sois mejor que los demás, no vivir la vida de una forma insensible, entregándose a vuestros deseos y a la sensualidad de la carne, para practicar cosas impuras, no vivir egoísticamente, en otras palabras, resumiendo esos 2 versículos, no vivir de forma egoísta, porque no sois vuestros, sois de Cristo, sois su cuerpo, y hay otros miembros del cuerpo que están dependiendo de ti, esperando en ti, y dependen de ti. Entonces, despojémonos de ese viejo hombre que era egoísta, que pensaba solamente en sí, y vistámonos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Quiere decir esto que tenemos que estar siempre contentos porque somos un cuerpo, que tenemos que aguantar a todo lo que nos hagan, que tenemos que estar siempre sonriendo de oreja a oreja. No. La Biblia dice bien claro que tenemos permiso para airarnos. ¿Con quién nos vamos a airar? ¿De quién está hablando aquí? El contexto del cuerpo, con los demás hermanos. Airaos, pero hay una condición: puedes enfadarte, puedes airarte, pero no peques. En otras palabras, no caiga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, antes de que baje el sol, o sea, no está diciendo de tiempo así físico, sino que está diciendo de rápido, hazlo rápido. Enfádate si quieres, pero no peques guardando rencor, no peques guardando eso en tu interior. No peques, ¿por qué? Porque formas raíces de amargura que destruyen tu relación con Dios, destruyen la habilidad de que Dios fluya a través de ti al resto del cuerpo. No deis lugar al diablo para que destruya esa coyuntura que debería haber entre miembro y miembro, que produce edificación. Entonces, rápido, enfádate si quieres, pero sé rápido para arreglar ese enfado, para soltarlo, para no guardarlo en tu interior. Ninguna palabra dañina es la parte práctica salga de vuestra boca, sino palabras que sean buenas para edificar a los demás, palabras que den gracia a los que te están oyendo. Y el versículo 30 es importante: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, esta palabra entristecer, otras versiones dicen no contristéis. Nos habla de desgustarlo,
No disgustes al Espíritu Santo que habita en ti y habita en ti para siempre y que nunca nos deja. Aunque nos sintamos a veces lejos de Él, Él sigue estando en ti y nunca te deja. Cuando no andamos conforme a Cristo Jesús, lo estamos contristando. Cuando no vivimos conforme a los principios de la verdad, de la realidad, que hemos estudiado muchas veces en la palabra de Dios, de quiénes somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de que somos más que vencedores en Cristo, de que estamos sentados en lugares celestiales, de que todo nombre que se nombra está puesto debajo de nuestros pies. No lo contristéis negando eso, o no lo contristéis dudando de eso que Dios os ha dado, que ha hecho por vosotros. Eso es la realidad o la verdad, la gracia en nuestro andar diario. O sea que un ejemplo de esto, un ejemplo práctico de esto, ahora mismo estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de fiebre. No contristes al Espíritu Santo viviendo en temor, porque la verdad dice la verdad. Cuando digo la verdad estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice bien claro que estamos cubiertos por Cristo Jesús. El que vive bajo la sombra de Él, omnipotente, no temerá mal alguno. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, más a ti no te tocarán. ¿Me entendéis o no? Entonces, cuando negamos la palabra, acordarse que el Espíritu Santo siempre respalda la palabra, confirma la palabra, lleva a cabo la palabra en tu vida y glorifica a Cristo Jesús, que es la palabra. Cualquier cosa en nuestra vida que no esté de acuerdo con la palabra, que es Cristo, contrista al Espíritu Santo. En Génesis, por ejemplo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, de las tinieblas, y entraba en acción cuando Dios soltaba la palabra, sea la luz, y el Espíritu Santo se movía e incubaba y daba luz, manifestaba la luz de Dios, de Cristo, en este mundo en tinieblas. Los profetas, un ejemplo más moderno, más nuevo, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de los profetas que hablaban inspirados por el Espíritu Santo. La palabra viene a través del Espíritu Santo. La gracia que Dios nos ha dado y los principios de la verdad que están en la palabra de Dios para vivir en nuestro andar diario, vencer y glorificar a Cristo, edificar al cuerpo de Cristo y traer gloria a su nombre. Sed buenos o benevolentes los unos con nosotros, misericordiosos y compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede entristecer al Espíritu Santo. Es el perdón. No sé si lo estáis viendo o no, pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, todo lo que tenemos de Cristo ya está hecho, ya es nuestro. El Antiguo Pacto aún no era nuestro todavía. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Pacto, acordarse que los Evangelios están escritos bajo el Antiguo Pacto. Dice en la oración de Jesús, que Jesús es en el Padre Nuestro, lo que se llama el Padre Nuestro: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan o a los que nos deben, porque si no perdonáis los pecados, vosotros tampoco seréis perdonados. Es un perdón condicional. Perdónanos como nosotros perdonamos. En el nuevo pacto, Cristo Jesús se ha llevado tus pecados, ya te ha perdonado, ya te ha limpiado, ya te ha santificado, te ha hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús quiere decir que Dios te ve como que nunca has pecado. Entonces, si tú vas por ahí diciendo: yo he pecado, yo te he fallado, Dios, yo he pecado, yo soy un pecador, estás contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, estás viviendo por debajo de la victoria que es tuya en Cristo. No, cuando tú vives con esa condenación y me estoy adelantando al estudio, pero quiero cubrir bastante esta noche. Cuando un creyente le falla a Dios, cuando un creyente era la diana, cuando un creyente peca, hablando en términos
que estamos usando aquí. ¿Qué es lo primero que pasa en tu vida? Y si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que lo primero que hacemos cuando le fallamos a Dios, dejamos de leer la Biblia. Lo segundo es dejamos de orar y de hablar con Dios. O sea, que afecta nuestra relación con Dios. Lo tercero o lo cuarto es que si cuando el Espíritu Santo nos dice, háblale a esta persona, a este compañero de la escuela, del trabajo, háblale a esta persona que se ha sentado al lado tuyo en el autobús, nos sentimos mal. El Satanás nos empieza a culpar y a decir, tú eres pecador, tú le has fallado a Dios. ¿Cómo puedes tú pensar que Dios te va a usar? Te estás equivocando. O sea que limita la función dentro del cuerpo de Cristo, limita o frena totalmente, obstaculiza nuestro obedecer a Dios, y eso contrista al Espíritu Santo. Entonces Él quiere que cuando tú le falles, o cuando tú eres el blanco, o cuando otros pecan contra ti, como dice aquí en Efesios 32, perdónalos. ¿Cómo tienes que perdonarle? ¿Tienes que perdonarle para que Dios te perdone a ti? ¿O tienes que perdonarlos como Dios te ha perdonado a ti en Cristo, en la cruz del Calvario? ¿Me entendéis o no? Entonces cuando le falles a Dios, corre a Dios, no huyas de Él. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de ministrar a los demás, no dejes de funcionar en amor. Corre a Dios. Dile, Padre, he hecho algo que va en contra de la naturaleza nueva que tengo en Cristo Jesús. He hecho algo, Señor, que va en contra de quien yo soy realmente en Cristo, en contra de mi naturaleza nueva. Señor, perdóname. Y tu relación con Dios no cambia, no ha cambiado en absoluto. ¿Por qué? Porque has entendido la realidad de que en Cristo Jesús eres perdonado y estás perdonado. Seguimos con Efesios 5. Aquí en Efesios podemos hablar, porque en cada capítulo podemos hablar meses y meses o semanas, pero no. Seguimos viendo en Efesios 5, seguimos viendo la parte práctica de todo lo que hemos estudiado en los primeros 3 capítulos. Entonces nos dice en el versículo 1, sed pues, acordarse cómo hemos terminado el 4, dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, no hay división, no hay separación, sed pues, ya sabiendo de que tenemos que ser benignos y perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Y andar en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. La parte práctica, pero inmoralidad, y esto es importante para mantener tu relación con Dios estrechamente. Acuérdate que Dios es santo, ¿ok? Dice, y nosotros somos su cuerpo, pero inmoralidad sexual, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La palabra santos quiere decir separados, apartados. Ni obscenidades, ni hablar neciamente, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, la avaricia aquí la asemeja, la compara a la idolatría, tiene parte o herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, que ni siquiera se mencionen entre nosotros, ni siquiera hablemos de ellas, ni siquiera compartamos de esas cosas. Como dice el versículo 7, no lleguéis pues a ser partícipes con la gente que practica estas cosas. ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces vemos cosas, escuchamos cosas que tienen que ver con esto: inmoralidad, inmundicia, avaricia, codicia, obscenidades, vulgaridades. El mundo las ve como normales, el mundo se ríe de esas cosas. Sin embargo, a nosotros no nos conviene. A nosotros, dice aquí, ni siquiera participáis con ellos. ¿Por qué? Porque el momento de, o sea, tú no tienes que
hablar vulgaridades, ni hablar vulgaridades para participar con ellos. El simple hecho de escucharlos, de a lo mejor reírte con ellos, de a lo mejor ver lo que ellos hacen y no afectar tu espíritu, estás compartiendo, estás haciendo partícipe con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Luz. Cuando tú enciendes una luz, ¿qué pasa? Las tinieblas desaparecen, ¿ok? No hay tal cosa, o sea, luz es una energía pura. Luz es una de las energías puras que existen. Dios es luz. La luz es energía pura. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay tal cosa como media luz y luz máxima, luz mediana. Luz es luz. Como dice la Biblia, en Dios es luz y en Él no hay variedad de sombras. En Él no hay sombra ninguna. En Él no hay sombra ninguna. El momento que nosotros participemos de estas cosas, o nos gocemos con estas cosas, o participemos de estas cosas, inmoralidad, avaricia, vulgaridad, obscenidades, etc., ya sea a través de amistades que tenemos o a través de ver telenovelas o cosas en la tele que glorifican estas cosas o las ven, las practican y las ven como normales, ya no estamos siendo luz, ya estamos metiendo sombras donde deberíamos ser luz. Andad como hijos de luz. ¿Y cuál es el fruto de esa luz? Bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. No participando en las obras infructuosas, no traen fruto de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas. Porque vergonzoso es aún hablar las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, aquí está hablando al cuerpo, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces mirad diligentemente, con esfuerzo. Esto es un esfuerzo. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. La palabra redimir quiere decir volver a comprar, volver a comprar el tiempo perdido, porque los días son malos. En otras versiones dice aprovechando bien el tiempo. En la Reina Valera dice aprovechando bien el tiempo. Aquí en la textual dice redimiendo el tiempo, recomprando el tiempo que hemos perdido. Por tanto, para poder redimir el tiempo, para poder aprovechar bien el tiempo, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y aquí vemos una de las voluntades del Señor. Hay muchas, pero aquí vemos una. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Cuando somos llenos de vino, llenamos nuestro cuerpo con vino, el cuerpo se desenfrena, hablamos cosas que no tenemos que hablar, hacemos cosas que normalmente no controlamos, nos trae disolución, pero ser llenos de Cristo, la plenitud de Dios en nuestro espíritu, hace que rebosemos de vida de Cristo al hablar, sobre todo al hablar, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas. Esta es una de las formas que nos mantiene llenos del Espíritu Santo y sin embargo no practicamos. Dando siempre gracias por las cosas buenas. ¿Dice eso tu Biblia? Dando siempre gracias por todas las cosas. ¿Cuántas cosas son todas las cosas? Todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Función de Cristo, siendo dóciles. ¿Qué quiere decir siendo dóciles? Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. O sea que vemos toda la parte práctica de ser el cuerpo de Cristo, cómo se vive. Sed llenos del Espíritu Santo.
En otras palabras, estar totalmente rodeados y saturados de Cristo. Entonces, llenos totalmente. Volviendo al versículo 21 del capítulo 5, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El someternos el uno al otro, la palabra someter viene de la palabra hebrea, que no quiere decir, como muchos creen, tú tienes que someterte a mí si no estás fuera de la voluntad de Dios, o si no te sometes a mí. Esto lo dicen muchos los líderes: si no te sometes a mí y te pones bajo mi cobertura, entonces yo no voy a ser responsable de lo que te pase. Si no te sometes a mí, yo no voy a responder por tu vida. No está hablando de ese sometimiento en la palabra de Dios. Aquí está hablando de un sometimiento voluntario, un sometimiento basado en respeto, un sometimiento basado en amor, un sometimiento basado en que somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. En Corintios dice: porque la oreja no puede decirle al ojo, como no soy ojo, pues no quiero jugar a la pelota. ¿Me entendéis o no? Porque como no soy pie, yo quiero ser el pie. Como no soy pie, pues no quiero ser no quiero ser la mano, no quiero ser el brazo, no quiero ser tal. El someterse uno al otro es ponerte en la posición ordenada por Dios divinamente, en la relación ordenada por Dios. Es algo que nadie, la sumisión y el ser dócil el uno al otro es algo que nadie puede obligarte a hacer. Es algo que viene por confianza. Yo me someto a otra persona, ¿por qué? Porque confío en ella. En este caso estamos hablando del cuerpo de Cristo. Yo me someto al hermano que está sirviendo, porque está sirviendo de forma sobrenatural, y sé que cuando estoy unido con él o con ella, entonces yo estoy siendo edificado. A mí me conviene crecer en Cristo, a mí me conviene madurar, yo quiero llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la madurez, a un hombre maduro, completo en Cristo. Igual que tenemos que someternos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y aquí ahora entramos en la parte que no le gusta mucho a las mujeres, pero tiene todo que ver, no está dividido, el tema no está dividido. Sigue hablando: siendo dóciles unos a otros, o como dice la Reina Valera, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Por voluntad propia, por confianza, por amor. Las esposas a sus propios esposos como el Señor. Entonces sigue del versículo 21: siendo dóciles unos con otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos como el Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Quiero que os fijéis en esto, antes de sacar excusas y preguntas carnales de la carne, las típicas que siempre salen cuando se habla de este tema en las iglesias, que de hecho se habla poco. Quiero que veáis el contexto, quiero que veáis lo que está diciendo. Someteos, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer. Fijarse bien la comparación: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil o está sometida a Cristo, que es la cabeza, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos amar a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo. Cristo Jesús hace todo esto por la iglesia, para poder presentársela a sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque son una sola cosa. Porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y abriga,
Fijarse una vez más, porque lo ha repetido ya 3 o 4 veces. Así como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande. Pero yo lo estoy diciendo, dice Pablo, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso, también vosotros, por eso de que estoy hablando de Cristo y la iglesia, vosotros también, por ambas partes, hombre y mujer, marido y esposa, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. No sé la Reina Valera lo que dice. Respete también lo mismo, respete a su marido. ¿Os dais cuenta que está hablando de esposo y esposa? No está diciendo la mujer sométase al hombre en general, sino que está diciendo esposa al esposo. Y he mencionado antes que os fijáis en el ejemplo. Está hablando acerca de Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo ama a la iglesia, y la iglesia, para que la iglesia pueda andar en autoridad, para que la iglesia pueda manifestar las cosas que hemos mencionado, las manifestaciones de Dios, para que la iglesia pueda andar en el amor de Cristo, para que la iglesia pueda tener autoridad sobre todo espíritu y sobre todo nombre que se nombra, para que la iglesia pueda tener victoria en todas las acechanzas y ataques de Satanás, para que la iglesia viva en victoria, en revelación y en triunfo, trayendo gloria al hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia, el cuerpo de Cristo? Vivir en sumisión a la cabeza que es Cristo. Ahora, aquí viene la revelación. ¿Por qué lo compara al hombre, a la mujer y a la esposa? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, aquí en Efesios, y también lo dice en Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, nos está diciendo que el hombre, el marido, representa a Cristo. La esposa representa a la iglesia. Para que la esposa, o sea que quiero que os deis cuenta, mujeres, esposas, que no está hablando aquí de tienes que someterte porque yo soy el hombre y yo soy el marido. No está hablando, en la Biblia no está hablando de eso. Cristo Jesús vino a liberar a la mujer, contrario a lo que muchos creen y van diciendo por ahí. Cristo Jesús vino a hacer de los dos, el hombre y la mujer. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer porque somos uno, un nuevo cuerpo, un cuerpo en Cristo. O sea que no está hablando de esa sumisión, está hablando de funcional. ¿Cómo funciona? Para que la mujer tenga autoridad en la intercesión, en la oración, para que la mujer viva en victoria, para que la mujer venza sobre todos los ataques, para que el hombre para que funcione de la misma forma que el cuerpo, la iglesia está sujeta a Cristo que es la cabeza, y por estar sujeta y sometida, y como dice aquí en el versículo que hemos leído, dócil a la cabeza, es guiada por la cabeza la protege, la cabeza la presenta pura, la cabeza la glorifica, la cabeza la nutre, la cabeza la abriga, la cabeza la presenta ante Dios el Padre sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y la mantiene santa y sin mancha. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? El marido es el reflejo de la cabeza de Cristo. La mujer, la esposa, es el reflejo o la imagen de la iglesia, de la misma forma que Cristo, que la iglesia funciona en autoridad y en poder porque está sometida a Cristo, que es la cabeza. La esposa, que es la iglesia, representa a la iglesia, está sometida a su esposo y puede andar en autoridad, en dominio, en poder. Lo vamos a ver un poco más adelante si nos da tiempo. Sometida en todo, dócil o como dice aquí, sometida al esposo. Y el esposo es responsable de amarla, de protegerla, de presentarla santa, de todo lo demás. Que cuando un demonio se enfrenta a la mujer, sobre todo si la mujer, la esposa, es intercesora, pasa tiempo orando, normalmente lo hacen más que los hombres.
estudiando la Biblia, ministrando a la gente, hablando por teléfono con la gente en necesidad, hablando de Cristo, de la palabra de Dios a los demás. Si esa mujer está bajo la cobertura de su esposo y cualquier demonio o cualquier persona o cualquier ataque viene contra ella para impedir de que glorifique la cabeza, el esposo está ahí para frenar esos ataques, para resistir, para mantenerla gloriosa, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y ese es el sometimiento del cual está hablando aquí. La iglesia, Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. De hecho, en 1 Corintios 11, hablando de este mismo tema, lo lleva un paso más allá, para confirmando lo que estoy diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque los ángeles, cuando los ángeles ven que la esposa que representa a la iglesia está sometida a su esposo que representa a Cristo, los ángeles, tanto buenos como malos, se dan cuenta de que Cristo ha triunfado, de que Cristo tiene un cuerpo, de que Cristo ha sido glorificado, de que Cristo está sentado, tiene autoridad sobre todo nombre que se nombra. Es por eso que en algunas iglesias practican la mujer ponerse el velo. Dice, porque el velo no es un acto religioso. Ponerse un velo no es un acto religioso. Y no estoy obligando aquí a nadie ni diciendo que os lo pongáis. Simplemente estoy enseñando la palabra de Dios y cada uno que lo tome como el Espíritu Santo lo guíe. Pero los ángeles, tanto buenos como malos, necesitan ver de que la iglesia está sometida a la cabeza que es Cristo. La forma de verlo es cuando ven a la esposa que está sometida a su esposo, porque el esposo es el tipo de Cristo, la esposa es un tipo de la iglesia. Y una de las maneras bíblicamente es de demostrar a los ángeles que hay ese sometimiento, esa cobertura, es cuando la mujer, cuando está orando o leyendo la Biblia o ministrando, se pone el velo para demostrarle a los ángeles: yo estoy hablando la palabra de Dios, yo estoy intercediendo por los pecadores, estoy intercediendo por mis hijos, estoy intercediendo por la gente, estoy orando, intercediendo y ministrando y profetizando por la iglesia, pero lo estoy haciendo bajo la cabeza que es Cristo. Y como Cristo es la cabeza, tengo toda autoridad para profetizar, para interceder, para romper cadenas, para ministrar, para predicar el evangelio, aunque sea mujer. No sé si alguien me ha entendido o no, pero eso es lo que la Biblia enseña. Pero por lo menos uno ha dicho amén. La verdad es que es muy importante verlo de esa forma, de esa visión, y entonces es que tomar esa autoridad, es muy importante. Bueno, sí. Para mí me ha llegado mucho. Es lo que enseña la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo, como he dicho, que os pongáis un velo. Yo nunca lo he vivido ni lo he practicado. Pero podéis hacerlo si queréis. De hecho, el otro día hablando con mi hija sobre este tema, me comentó de que en algunas iglesias y campamentos donde ella ha estado, las mujeres que han estado ministrando a los niños o ministrando a los jóvenes o profetizando en la iglesia, para ministrar, para orar por los jóvenes, para profetizar, se ponían un velo en señal a los ángeles, enseñar a los demonios. Yo estoy hablando en nombre de Dios como cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y yo estoy sometida.